Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, tiempo de entrevistas, de análisis, de datos, de conocer la actualidad insular de estas últimas horas, de regreso después del día festivo de ayer, que ya saben ustedes que fue un martes de carnaval atípico, no celebrado, y hoy es un miércoles de ceniza, pues también atípico. Esta tarde no va a haber entierro de sardina ni nada que se le parezca, porque nos centramos en tratar de gestionar bien todo esto de la COVID-19 para salir de ella cuanto antes. Parece que no vamos mal en un doble ámbito que ahora vamos a repasar, en el de los nuevos contagios detectados y en el ritmo de las vacunas. Son dos cuestiones que ahora vamos a comentar y que, bueno, pues probablemente hacen que tengamos una ligera esperanza, que esperemos que con el paso de los días pues acabe de convirtiéndose ya en una gran esperanza. Hoy, de hecho, hablaremos en unos minutos tan solo con Amos García, una de las principales autoridades de este país en epidemiología y en tema de vacunas también. Pero antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con nuestra compañera periodista Paola Delgado, que ya está en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Y que cuando he dicho lo de epidemiología, he detectado que has girado la cabeza y como me has mirado diciendo que qué mal te ha salido hoy, ¿no? No, pero porque a mí también me pasa. Pues es una pasada. ¿Cómo podemos entrevistar a una persona? Habrá que dividirlo por sílabas, ¿no? Epidemiólogo. Hombre, es verdad que ya llevamos un año y que ya deberíamos, como las medidas, interiorizar este tipo de palabras, pero es verdad que cuestan. Sí, sí, sí. En fin, bueno, vamos a poner ya el reloj de la actualidad en hora. Les decía que hay doble motivo para, en fin, una ligera esperanza, aunque siga habiendo malas noticias, a modo de fallecimientos de personas, además una persona muy conocida de la sociedad lanzaroteña, es presidente de Orientación Marítima, 82 años, Paola, y que es la víctima número 33 de la pandemia, sí, ¿no? Exacto, nos informaban esta misma mañana desde el área de salud de aquí de Lanzarote que efectivamente pues fallecía esta persona, tenía 82 años, se encontraba en la UBI en este caso y efectivamente, como dice, ya son 33 las víctimas en la isla de Lanzarote, y lo que siempre hemos dicho que es más llamativo, ¿no?, que es más impactante, que es 24 de estas 33 han fallecido en esta tercera ola que recordamos pues en el mes de enero, sí, sí. apenas, entre enero y febrero, lo que llamamos de Nochebuena para acá, ¿no? Efectivamente. Bueno, los contagios a partir de Nochebuena, que empezarían pues a principios de este año justamente. Decíamos que teníamos dos motivos para la esperanza, uno, la bajada notable ya de datos. Ayer solo, entre comillas, 18 personas, y el ritmo de vacuna parece que va bien. 11, ayer sumamos 11 y el anterior efectivamente 18. Vale. Sí, con lo cual, pues como decimos, ¿no?, se ve que esa curva de contagios, de nuevos positivos va bajando, por tanto también la incidencia acumulada, toda esta serie de indicadores que miden, entre otras cosas, pues la situación en general de la isla, y como bien dices, 11 positivos, por otro lado también 45 altas, estamos actualmente con 470 casos activos. Insisto, es un número bastante considerable, pero venimos de hace apenas unas semanas de superar los 1000, ¿no? Con lo cual parece, como bien dices, que tenemos una cierta esperanza, ¿no? Eso unido a la vacuna parece que vamos en buen camino. Y lo de la vacuna, porque, en fin, un día de estos creo que vamos a tener la oportunidad de ver un reportaje y de profundizar un tanto en el tema, Paola, pero hasta donde conocemos, desde la gerencia hospitalaria se nos han apuntado que se está vacunando a buen ritmo, a razón de 500 vacunas diarias en Lanzarote, y hay optimismo en el sentido de que si esto continúa así, si la vacuna sigue llegando, si los laboratorios hacen vacunas, el transporte, etcétera, 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 pues en el verano el 70% de los lanzaroteños contagiados, sí. Inmunizados, que a este paso me va a tocar vacunarme antes de que hagan la vacuna bebible, que es el miedo que yo tengo al pinchazo, sí. ¿no? Mucho me temo que sí, que te tocará antes. En fin. Pero sí, a ver, es la única luz que vemos al final del túnel, ¿no? El tema de la vacuna, que no quiere decir que nos podamos relajar, ni muchísimo menos, hay que seguir manteniendo el resto de medidas de seguridad, preventivas sanitarias que nos imponen, pero sí que es cierto que vamos a muy buen ritmo, nos han informado esta misma mañana de eso,
pero también es verdad que siempre estamos sujetos a si llegan las dosis o no, ¿no? Una vez que llegan, sí que es verdad que en Lanzarote se está actuando a muy buen ritmo. A la logística, es importantísimo el tema de la logística, efectivamente. Bueno, pues eso nos da pie a saludar a Amos García Rojas, que es médico epidemiólogo y vacunólogo. Es presidente de la Asociación Española de Vacunología, es una de las principales autoridades en la materia y es una de esas personas a las que sí hay que hacer caso a todo cuanto nos dice, a diferencia de muchas otras personas en redes sociales, en tertulias y en no sé dónde, a las que hay que poner un poco en cuarentena lo que dicen. Saludamos ya al señor García. Amos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Igualmente nos alegra muchísimo poder hablar con usted y en fin, y hablar de esta cuestión, señor García, de esta epidemia, de esta pandemia que pronto hará aquí en Canarias. Bueno, no, ya ha hecho un año, ya hemos cumplido un año de esta absoluta calamidad, ¿no? Un año después del inicio de la pandemia, señor García, ¿cómo se ve? ¿Ustedes, los expertos, esperaban que fuera tan larga? ¿Creen que todavía puede serlo más? ¿Cómo se ve ahora pasado el tiempo? Pues se ve desde diferentes ángulos. Por un lado piensas que parece que fue ayer y por otro lado piensas ha pasado toda una vida. Ha pasado toda una vida básicamente porque ha habido una situación muy relacionada con el dolor, con el sufrimiento de numerosos ciudadanos, vinculadas a haber enfermado y haber fallecido muchas de las personas que queríamos y ni siquiera haber podido despedirla como nos hubiera gustado. Por otro lado, efectos colaterales de este drama estrictamente sanitario, está también una vertiente económica que nadie se nos escapa, la importancia que está teniendo, en tanto en cuanto está suponiendo que muchas personas tengan dificultades para seguir desarrollando su negocio en condiciones adecuadas. Muchas personas han tenido que cerrar su propio negocio y esto sin lugar a dudas crea un escenario terrible, dramático. Pero como muy bien decía antes Noelia, afortunadamente en estos momentos estamos en una doble vertiente que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Afortunadamente tenemos una ciudadanía absolutamente espléndida que ha hecho caso de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario y eso es uno de los elementos que ha posibilitado este impasse en el proceso expansivo que tenía el problema, sobre todo al principio en la isla de Tenerife, después en la isla de Lanzarote y en Gran Canaria, y que incluso en estos momentos estemos comenzando a ver cómo ese impacto del número de casos comienza a descender. También, lógicamente, es fruto de las medidas de intervención que se han planteado desde el ámbito de la autoridad sanitaria. Y al mismo tiempo, esta situación coincide con la disponibilidad de vacunas, que va a ser el instrumento clave que nos va a permitir modular el peso de la pandemia. Va a ser el instrumento fundamental. Por lo tanto, podemos decir, como decía Noelia, que ya se ve la luz al final del túnel. Pero a mí me gusta añadir siempre a continuación la siguiente reflexión. Pero cuidado, cuidado, ese túnel tiene muchos kilómetros de recorrido antes de llegar a esa luz. Y en ese total de kilómetros tenemos que seguir manteniendo las pautas de prevención que se nos recomiendan desde el ámbito sanitario, incluso a pesar de estar vacunados. Y otro elemento importante, tenemos que ser extremadamente rigurosos en el camino de recorrido de ese túnel, porque si no corremos el riesgo de que esa luz que vemos al final pueda convertirse en la luz de un expreso que viene de frente que nos haga descarrilar si no hacemos bien las cosas. Por lo tanto, hay que seguir con las dosis de calma, de prudencia y de paciencia que han caracterizado todo lo que ha sido nuestra vida a lo largo de la pandemia. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de la vacuna, si nos tan amable nos permite parte de su tiempo, de la vacuna, de otras muchas cosas, pero entre los efectos que estamos notando, evidentemente el más importante sobre la salud, el más preocupante una vez solventado el tema de la salud, el económico, etcétera, etcétera, está también el del el mental, el cansancio mental, el hastío, el tanto tiempo en una situación complicada y sin acabar de ver la luz al final del túnel, ¿no? Y ahora que se nos empiezan a hablar que si la variante brasileña, que si la sudafricana, que si la británica, que si no sé cuántos, estas cosas contribuyen todavía más a cargar más la mochila que llevamos encima desde hace muchos meses, ¿no? Debemos estar alerta, debemos estar preocupados porque pueda salir por ahí una variante bien conocida, bien que todavía no conozcamos, y que, ostras, nos devuelva
a bastante atrás en el tiempo? No, vamos a ver, indudablemente en el contexto de una pandemia siempre tenemos que estar alerta y vigilante. Eso es indudable. En el contexto de una pandemia siempre hay que estar alerta y vigilante. Decirte que es lógico que la ciudadanía tenga fatiga pandémica. Y si lo tiene la ciudadanía, imagínense ustedes a los sanitarios que hemos estado trabajando lo necesario y mucho más en un contexto de drama y de sufrimiento, el impacto psíquico terrible que tiene la situación por la que han pasado muchas personas y también, sobre todo, muchos sanitarios. Y en cuanto a las nuevas variantes, mira, indudablemente todos los cambios que van a haber, y van a haber muchos más, van a haber muchas más variantes, básicamente porque cada variante nueva que surge es el resultado de un proceso del microorganismo para adaptarse al medio. Se necesita adaptarse al medio y por lo tanto es un proceso de este perfil. Pero ¿por qué no hacemos una reflexión sobre esto de las variantes? Y no somos conscientes de lo que hay que hacer es potenciar el discurso preventivo. Esa es la clave. Mira, sea cual sea la bandera que enarbole la variante, sea cual sea la nacionalidad de la variante, estableciendo un buen sistema cuando sea necesario de restricciones que eviten la expansión del problema, no olvidando nunca el uso de la mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, no tenemos por qué contagiarnos, sea cual sea la bandera o la nacionalidad que enarbole la variante. Por lo tanto, no olvidemos nunca el discurso preventivo, que sigue siendo clave para poder seguir conviviendo con el virus, hasta que las vacunas nos permitan decirle adiós a este problema, a este drama con el que hemos convivido ya un año. Es así, y es cierto, además, Paola, le había leído justamente unas declaraciones a Mos García en ese sentido, que nos estamos ocupando de estadísticas, de datos, de cifras, de tal, que está bien, naturalmente, pero que no debemos olvidar el mensaje continuo y machacón de la prevención. Desde luego sí, porque hemos visto que aunque sea un porcentaje pequeño de la gente que por lo general nos comportamos, ¿no?, en este sentido, sí que ese pequeño porcentaje, por mínimo que sea, puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Y es lo que hemos visto. Muy buenas tardes, señor García. Hola, muy buenas tardes, Paola. Quería decirle que precisamente estábamos hablando también, entre otras cosas, del ritmo de vacunación al que se va aquí en la isla de Lanzarote. No sé si con este ritmo de vacunación y teniendo en cuenta también que hay un pequeño porcentaje de gente del que hablamos que todavía parece que no termina de concienciarse, imagino que ya es tarde para frenar esta tercera ola, pero ¿cree incluso que podemos llegar a meternos en una cuarta ola? Y si es así, si sería igual o menos virulenta que esta tercera. La posibilidad de que se gestione una cuarta ola, que siempre es probable, repito, en el contexto de una epidemia no hay verdades absolutas, hay un marco de incertidumbre en el que nos tenemos que mover, pero la posibilidad de que no estalle una cuarta ola va a estar en función de dos parámetros fundamentales: el ser capaces de mantener las medidas de contención que han caracterizado nuestra vida a lo largo de la pandemia, es decir, de ser capaces de no olvidar nunca el uso de la mascarilla, lavado de manos, distancia física, incluso frente a familiares o amigos con los que no convivimos habitualmente, y el que, en caso necesario, el ámbito sanitario sea capaz de establecer medidas suficientes que eviten la expansión del problema. Y por otro lado, que seamos capaces de ir a un ritmo adecuado para ir consiguiendo vacunar al mayor número posible de personas en el menor tiempo que podamos. Estamos hablando de una campaña de vacunación que es extremadamente compleja. Vamos a hacer algo inaudito que no se ha hecho nunca, y es vacunar a muchísima gente en muy poco tiempo. Y eso no se ha hecho nunca. Eso no se ha hecho nunca. Y además con vacunas que desde el punto de vista logístico, algunas de ellas, las primeras con las que hemos podido trabajar, la de Pfizer y la Moderna, requerían temperaturas de conservación que eran muy complejas de gestionar. La de Pfizer de 70 a 80 grados bajo cero, la de Moderna de 20 grados bajo cero. Bueno, pues aún así, nuestros profesionales han hecho un ejercicio absolutamente poderoso y brillante de profesionalidad, vacunando mucho a un ritmo muy apropiado, y por lo tanto la posibilidad de llegar o no antes del verano a ese 70% de cobertura de población vacunada va a ser evidentemente muy difícil, muy complicado, pero no va a ser por falta de voluntad de nuestros profesionales, que como siempre harán lo posible e imposible para conseguir ese objetivo. Ahora, el problema es que estando como está el músculo sanitario absolutamente tensado, es decir, con capacidad de intervención,
para que actúe nos tiene que llegar el estímulo que lo ponga en marcha, y el estímulo son las vacunas. Si las vacunas siguen llegando a un ritmo inadecuado, más lento del previsto, pues lógicamente ese objetivo va a ser muy, muy difícil. La gestión de esta pandemia, con todo lo que ella conlleva, con las restricciones, los semáforos primero, las fases después, los confinamientos, ahora la fase de vacunación. Nosotros hemos defendido en este programa, en fin, donde no solemos regalar los oídos absolutamente a nadie, igual que hacen la inmensa mayoría de los periodistas, que Canarias no ha gestionado del todo mal todo esto. Es decir, que estamos en una comunidad donde las cosas se han hecho, a mi juicio, razonablemente bien, y ahora mismo, por ejemplo, somos los campeones de los ritmos de vacunación. ¿Comparte usted esas reflexiones? Sí, hombre, vamos a ver, ¿qué elementos objetivos pueden condicionar si una comunidad autónoma ha hecho los deberes o no los ha hecho? Pues los resultados en cuanto al número, al impacto de la pandemia en su territorio, los resultados en el caso de la vacunación del número de dosis administradas. Yo creo que los dos factores, Canarias es la comunidad autónoma que tiene una situación, y me duele tener que decir esta frase, mejor que el resto del país, y hablar de mejor cuando detrás de esa palabra hay muchos muertos y hay muchas situaciones dramáticas, pero es objetivo, tenemos las mejores tasas del resto del país, y al mismo tiempo el ritmo de vacunación ha sido bastante adecuado, de tal manera que estamos en los puestos de cabeza en cuanto a dosis administradas, siendo un territorio muy complicado para vacunar, porque somos 7 islas, conviene no olvidarlo. No tenemos un territorio continuo, lo tenemos discontinuo, y a través de una isla y otra hay agua, mucha agua. Por lo tanto, es más complejo, y sin embargo se ha respondido bien. Y yo creo que esto es fundamentalmente fruto de dos cuestiones fundamentales que ya comenté anteriormente. La sensibilidad de nuestra ciudadanía hacia las recomendaciones del ámbito sanitario, y la tremenda profesionalidad que tienen nuestros sanitarios, que sin lugar a dudas es absolutamente ejemplar, y frente a los cuales yo creo que nos tenemos que quitar todos el sombrero. Señor García, para seguir hablando del tema del asunto de la vacuna, hay mucha polémica ahora y debate en torno al orden de prioridad de los distintos sectores o colectivos que deben incorporarse en el orden de vacunación. Las distintas comunidades tienen distintas opiniones. No sé si usted o qué piensa, o su opinión acerca de si está de acuerdo con el orden que está establecido actualmente para la vacuna. Yo creo que el orden establecido en el Plan Nacional de Vacunación era un orden absolutamente claro y positivo, en tanto en cuanto se fundamentaba en dos variables fundamentales: vulnerabilidad, exposición al riesgo, y cuestiones éticas a la hora de administrar la vacuna. En estos momentos, esa escenificación de vulnerabilidad y exposición al riesgo, y por otro lado cuestiones éticas, posiblemente se vaya a centrar en establecer los próximos grupos a vacunar en función de la edad. Básicamente porque el establecer la edad como elemento de reflexión tiene un valor indudable, y es que todo el mundo ya sabe cuándo le va a tocar. Si yo estoy en el grupo de 50, 60 años, sé que me va a tocar cuando empecemos a vacunar a ese grupo de edad, independientemente de dónde trabaje, dónde viva o dónde realice mi actividad lúdica. Y eso creo que puede ser un instrumento, un elemento, si se consolida esa línea de intervención, muy favorable, porque crea un elemento objetivo que es claro para todos los ciudadanos. Eso sí, se debería establecer ese criterio cuando hayamos vacunado a todos los vulnerables. Eso es evidente. Primero, proteger a los más débiles, y después ya seguir esa racha de establecimiento de grupos a vacunar en función de tramos etarios. Si no me equivoco, y si es así me corrige, creo que usted ya está vacunado, creo haberle leído incluso en redes sociales admitir que ya tiene a Bill Gates en vena, o una dosis de 5G, o algo por el estilo. Es ironía, evidentemente, por su parte, de las muchas burradas que se han dicho a lo largo de todo este año y que todavía se siguen diciendo, y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Si este tipo de cosas, por ejemplo, me ponen de muy mala leche a mí, que no entiendo absolutamente nada de epidemiología ni de vacunología y demás, ¿qué no será a ustedes, Amor, señor García? ¿Cómo están sobrellevando toda esta inmensa porquería que se vierte en las redes, poniendo en duda la ciencia y todo este tipo de cosas? Pues seguía muy mal fundamentalmente porque es anteponer
unas creencias, unas opiniones, a lo que son razones, a lo que es conocimiento y evidencia. No hay ningún cuestionamiento científico hacia, por ejemplo, lo que es la actividad vacunal frente a la COVID-19. Hay opiniones que a veces rayan en lo más absurdo posible, como que si Bill Gates nos va a controlar a través del microchip que nos está inyectando con las vacunas, si tecnológicamente eso fuera posible. Yo les puedo asegurar que el único efecto secundario que he tenido tras haberme vacunado y recibí la segunda dosis hace unos días, como miembro del grupo 2 de sanitario, el único efecto secundario que he tenido es que me siento más joven y con más vitalidad. Fíjense tú, ustedes si les saca uno rendimiento a la vacuna. Pues me está entrando ganas a mí de vacunarme ahora de repente. Mira que yo lo de los pinchazos lo llevo fatal, ¿no? Claro, que esa es otra, porque justamente le iba a decir, ¿no?, que al principio es cierto que también ha habido como un cambio en este aspecto, porque al principio es cierto que la gente temía bueno, pues que muchas personas tuviesen miedo a ponerse la vacuna, y ahora es como que de repente todo ha dado un vuelco y todo el mundo quiere ponérsela. Es que se ha hecho en tiempo récord también, y él nos podrá aclarar eso. O sea, se ha hecho en tiempo récord una vacuna, y yo creo que ahí es razonable, digamos, la duda que le pueda entrar a legos en la materia, pues como puedo ser yo, por ejemplo, decir, ostras, se ha tardado muy poco en hacer la vacuna, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa que es verdad, que de los que ha dicho Noelia, las encuestas del CSIC antes de la llegada de la vacuna, bastante antes, decían que había casi un 50% de la ciudadanía que era remisa a vacunarse inicialmente con la vacuna frente a la COVID-19. Ahora el problema es que todos los colectivos quieren ser los primeros en vacunarse, lo cual es lógico, razonable y sensato en un contexto de pandemia. Ha habido un cambio, un vuelco por completo en lo que es la percepción de la ciudadanía hacia las vacunas. Y este vuelco se ha dado en función de que se ha ido constatando que las vacunas son claramente seguras, que no tienen ningún problema, salvo la virtud de protegerte frente a una enfermedad que puede tener, en función de tus perfiles de riesgo, unas consecuencias absolutamente dramáticas. Y bueno, y esta es la realidad. Es verdad que se ha hecho en tiempo récord, pero somos conscientes de que esto no es un demérito. Esto es un mérito de la ciencia y el conocimiento, el haber puesto sobre la mesa el único producto que nos va a permitir modular un problema de salud gravísimo, de salud pública gravísimo. Esto no es un mérito, no es un demérito, es un mérito, claramente es un mérito de la ciencia y el conocimiento. Además, a veces nos olvidamos de que cuando surgió el SARS y el MERS, y también frente a las vacunas, algunas vacunas que estaban en ensayo contra determinados cánceres, ya las vacunas de ARN mensajero empezaron a ensayarse. Y por lo tanto, cuando dejaron de seguirse produciendo frente al SARS y el MERS, porque estas enfermedades dejaron de tener presencia. Pero la base de desarrollo científico estaba ahí. Cuando aparece el SARS-CoV-2, únicamente se traslada esa base que ya había trabajado, lo que permite que en el periodo de tiempo de la fase preclínica se avanzara muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque ya teníamos una base anterior. Y después, además, hay que entender que en relación a estas vacunas se ha invertido muchísimo talento y muchísimo dinero, que ha posibilitado que el ritmo de investigación fuera muchísimo más rápido. Y además, hay que decir también que en el periodo de tiempo de normalmente una fase, una vacuna cualquiera, se evalúa cada fase del ensayo clínico. En este caso, la evaluación ha sido continua, lo que ha permitido superponer fases, por lo cual se ha avanzado mucho más rápido. Yo creo que todo esto lo que nos está indicando es que las vacunas han venido mucho más rápido, pero por talento, por dinero, por cooperación internacional, y que eso nunca es un demérito, es un mérito de la ciencia. Desde luego. Pues vamos terminando ya esta charla, aunque yo estaría 3 días hablando con usted y recibiendo todo este tipo de mensajes que, en fin, que yo creo que están siendo muy bien recibidos por parte de la población, porque aclaran muchísimas cosas y destierran otras muchas, ¿no? ¿Qué nos espera en el futuro inmediato, o qué creen ustedes que nos puede esperar en el futuro inmediato? Uno, son varias preguntas en una. Si los protocolos que estamos viendo han venido para quedarse, si tendremos que ir con mascarilla ya, formará parte de nuestra cultura, de nuestro modo de comportarnos en un futuro. 2, si le ganaremos a este coronavirus para siempre, o habrá que recordar todos los años, modo vacuna, que hay que derrotarlo. Y 3, ¿qué puede pasar en el futuro?
¿pueden venir otras pandemias y relacionadas o no con el cambio climático, por ejemplo, que se está diciendo? Sí, no, otras pandemias van a venir, eso lo tengo medianamente claro. Lo van a venir por varias circunstancias. En primer lugar, por un elemento que acaba de comentar, lo que es el calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático. Eso cambia por completo el nicho ecológico de las enfermedades transmisibles y por lo tanto es un factor que sin lugar a dudas puede contribuir al desarrollo de pandemias futuras. Otro elemento que puede contribuir, la pobreza. La brecha cada vez más fuerte entre países ricos y países pobres, o dentro del mismo país entre pobres y ricos. La pobreza es un factor clave a la hora de posibilitar la diseminación de problemas transmisibles en forma masiva, en forma pandémica. Otro factor de tipo social, la migración desde el ámbito rural al ámbito urbano buscando mejores condiciones de vida, que da lugar a ciudades o satélites con pisos pateras donde ahora mismo en pocos metros cuadrados conviven muchísimas personas, lo cual es indudablemente otro factor de riesgo que puede estar contribuyendo a implementar una pandemia en el futuro. ¿Nos tendremos que vacunar todos los años del SARS-CoV-2? No se sabe. Va a depender un poco de la duración de la respuesta protectora que consigamos con la vacuna. Ahora bien, este microorganismo ha venido casi con toda seguridad para quedarse. Lo que tenemos que hacer es transformarlo en uno de los microorganismos habituales con los que convivimos y que el impacto tremendo que tiene en estos momentos, que viene vinculado a las hospitalizaciones, los ingresos a UCI, los fallecimientos, desaparezca. Y esto se consigue con la vacuna. Y la última pregunta, la tercera pregunta, ya no me acuerdo. Los protocolos, básicamente, si ya los protocolos, lo vamos a incorporar en nuestra cultura. Con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia, ¿desaparecerá? Hombre, yo hay algunos aspectos que espero que no desaparezcan. El lavado de manos espero que siga permaneciendo entre nosotros. La mascarilla desaparecerá su uso con la intensidad que tenemos ahora. Pero hay algunos aspectos de la mascarilla que yo creo que debemos irlos incorporando en nuestra cultura. Si yo estoy, por ejemplo, resfriado, pero puedo salir a la calle, hombre, pues tal como hacen algunas culturas orientales, ponerme una mascarilla va a contribuir a que yo no le transmita el problema a otras personas. Por lo tanto, hay que buscarle los aspectos positivos a los que tendría el uso transitorio de la mascarilla en el futuro, que también es bueno usarla en este sentido, como repito, el lavado de manos, que espero que haya venido para quedarse. Así lo esperamos todos también. Amos García Rojas, médico, epidemiólogo y vacunólogo. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Muy buenas tardes. Nada, ha sido un auténtico placer. Muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Yo ya me iba. Pues sí. No podemos mejorar lo que acabamos de escuchar, ¿no? Totalmente. Es que, se agradece y es necesario, es fundamental, porque luego nosotros intentamos siempre trasladar lo que es la actualidad y lo que dicen ellos, precisamente, que son quienes conocen todos estos aspectos, pero escucharlos desde luego, pues, en este caso, además, yo creo que tranquiliza, ¿no? Desde luego. A estas alturas, sí. Pero tenemos que seguir hablando de la actualidad y una de las noticias que más ha llamado la atención estas últimas horas, estas imágenes que se hacen virales y demás, no es para menos, es el inmenso socavón que ha aparecido, o que se ha originado, que se ha creado, estas cosas no aparecen, se crean, ¿no? Se originan, se producen en la carretera de los Hervideros. Esto has estado allí, eso da miedo, eso casi que le puedes ver la gorra a Pedro Botero, ¿no? Sí, sí, la verdad que ayer viendo las imágenes, cuando nos llegó el comunicado, nos impactaron bastante. Bien, pues nosotros quisimos ir allí, quisimos comprobarlo y además hablamos con el consejero de Obras Públicas y vicepresidente Jacobo Medina para que nos contase pues cuál es la solución a este gran socavón, ¿no? La LZ703, y bueno, como pueden comprobar en las imágenes, ha habido un gran socavón. Esto se debe a la fuerza del mar, ha habido un desprendimiento de los taludes anexos a la vía y es cierto que la carretera antigua ha quedado ahora mismo sepultada por ese gran socavón de grandes magnitudes. En estos mismos momentos estamos actuando de forma urgente, también los técnicos en el Cabildo, para sacar por vía de urgencia la redacción de un proyecto que consistirá en la creación de un nuevo talud
salud, y también en la incorporación en la orilla del mar de grandes bloques de hormigón para parar la fuerza del mar y que no siga erosionando la zona. La carretera permanecerá cortada de momento, yo creo que en los próximos meses, en tanto en cuanto se solventa el problema y sobre todo pues garantizar la seguridad vial, que es lo principal, lo primordial, que el Cabildo prima en estos momentos. Es cierto que bueno, es un socavón de grandes magnitudes, donde la carretera antigua, como bien digo, ha quedado sepultada. Gracias a Dios que no ha sucedido ningún grave perjuicio para los que transitaban por la zona ni para los vecinos, y yo creo que lo verdaderamente importante es que desde el Cabildo estamos poniendo en marcha en obras públicas de forma urgente y, como bien digo, por la vía de urgencia desde el punto de vista de la Ley de Contratos del Sector Público, para actuar cuanto antes y recobrar la normalidad en esta vía que es primordial y principal arteria en el municipio sureño. Pues susto y de los gordos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No vamos a tener un nuevo bufadero, se llama, me parece que le llaman así, ¿no? Sino que lo van a tapar. Sí, pero es verdad, y como es la naturaleza, ¿no? Semejante, la verdad que impactaba bastante, y todavía había como algún ciclista que pasaba por allí también, que le explicaban y demás, y todo el mundo se quedaba como claro. Asombrado. Las personas mayores dicen, y yo que empiezo a ser mayor, pues ya también me voy aprendiendo todos los refranes, que la naturaleza al final va recuperando todo lo que era suyo, y si allí en su tiempo había mar, que luego la lava lo sepultó y no sé qué, pues de repente quiere otra vez... Mira, pues puede ser, ¿no? Pero sí que es verdad que nos decía eso, que lo que no querían era al final pues comerse más, más paisaje natural, ¿no? Sí. Querían poner una solución alternativa porque no se trataba al final de eso, ¿no? Desde luego. Bueno, ha citado, por cierto, Jacobo Medina, el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, que van a tramitar la solución a este socavón por la vía de urgencia. Hay diversas formas de tramitar las obras, ¿no? La vía ordinaria, la urgencia, la de emergencia, etcétera. Todo ello influye en el menor de los plazos para los trámites administrativos, para que la obra empiece cuanto antes mejor. La Cámara de Comercio, precisamente, acaba de emitir un comunicado en el que exige a las instituciones que generan obra pública, puede ser el Cabildo, a que lo tramiten todo por la vía de urgencia, justamente para cortar estos plazos. Se teme que si las cosas se empantanan, si tardan, etcétera, pues al final pues influya sobre el empleo. Y creo que Jacobo Medina, el vicepresidente, también ha opinado sobre el particular. En estos momentos, desde Obra Pública del Cabildo, estamos trabajando a marcha forzada para sacar adelante mucha obra pública, pero sí es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público no simplifica, sino todo lo contrario, entorpece mucho, y lo que sí, tiene que haber una modificación a nivel nacional de la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar este procedimiento de adjudicación que ahora mismo nos está perjudicando, porque en estos momentos hay muchos proyectos que evidentemente hay que cumplir con la legalidad, pero es una legalidad que en estos momentos pues está perjudicando a los intereses de nuestra isla, que no son otros más que sacar adelante mucha obra pública. Tenemos muchos proyectos en contratación, pero es verdad que si pudiéramos acortar los plazos a la mitad, como también plantea la Cámara de Comercio, como hemos planteado en ese plan de reconstrucción de la economía insular a través de la obra pública, donde es fundamental la simplificación de las adjudicaciones de obra. Nos hemos reunido con la patronal de los constructores de Las Palmas, de Tenerife, y coincidimos todos en lo mismo: simplificar para agilizar y para que la obra pública sea verdaderamente el motor en tanto en cuanto recuperamos el turismo. Recuperar el turismo, esa es desde luego el gran sueño, la gran esperanza, el anhelo, la tabla de salvación, justamente porque ahora mismo, Paola, el turismo no está directamente, y la economía en el sector horrible, ¿no? Desde luego, sí, lo llevamos diciendo desde el comienzo de esta pandemia. Es cierto que lo hemos dicho tantísimas veces, nuestro principal motor económico, afortunada por una parte, desgraciadamente por otra, es el turismo. Prácticamente más de un 90% vivimos de eso, directa o indirectamente, y como bien decías, el tema del turismo, hay muchos sectores que están dentro, uno de ellos y muy afectados es el tema de los hoteles. En la isla de Lanzarote conocemos que muchísimos han tenido que cerrar sus puertas, los pocos que se mantienen con muy poquita ocupación, y nosotros hemos querido conocer más acerca de este sector que tan afectado se encuentra. Hemos hablado, entre otros, Jaime, con la Federación Turística de Lanzarote, incluso con algún trabajador afectado, lo vemos.
Estamos inmersos en esta pandemia mundial desde hace ya un año. Son varios los sectores que se han visto afectados en esta crisis sanitaria y económica. Uno de ellos, sin duda, ha sido el sector hotelero. La patronal turística ya ha advertido en varias ocasiones de alcanzar en Lanzarote cifras de paro nunca antes vistas si no recuperamos el que es nuestro principal motor económico. Pues tanto los hoteles como el resto de actividades turísticas, bueno, pues ha sido ya en el mes de diciembre, ¿no?, cuando se anunciaba esa cepa británica, ¿no?, y por tanto, bueno, pues varios países miembros de la Unión Europea, y entre ellos pues España, decidió cerrar las fronteras al Reino Unido, pues para evitar que se propagara, ¿no?, de manera más rápida. Sabemos que, ¿no?, que la cepa pues ya está en varios países, entre ellos España, ¿no?, pero bueno, supuso obviamente el cierre de las fronteras al Reino Unido, que como bien sabéis es el 50% de los turistas, ¿no?, que nos visitan a lo largo de un año habitual, no tanto y por tanto pues se cerraron todas esas pequeñas esperanzas, ¿no?, de haber tenido una Navidad, un final de año, pues algo más positivo. Y por tanto, el plan de vacunación y llegar al verano con un porcentaje de vacunación importante, ¿no?, esperemos que sea cercano a ese 70%, ¿no?, pues va a ser clave para que podamos ver algo de luz hacia el verano. Como digo, los establecimientos después de las Navidades han ido cerrando, apenas habrá un 30% de establecimientos abiertos, en su mayoría son apartamentos, hoteles pues apenas quedarán de los grandes 3-4 establecimientos, ¿no?, y los demás pues son hoteles, ¿no?, de menor volumen, entre 50-70, máximo 100 habitaciones, y ellos pues esta planta alojativa abierta apenas supera un 5% de ocupación. Así pues son datos muy dramáticos, y salvar lo que es el tejido productivo, el tejido empresarial, que es el que mantendrá en los próximos meses y años la economía. Son las empresas las que mantendrán el empleo, pero será posible siempre y cuando, como digo, las administraciones públicas en todos los niveles pues se endeuden como se han endeudado hasta ahora, y van a tener que seguir haciéndolo las empresas del sector turístico. La crisis sanitaria y económica ha provocado el cierre de muchos establecimientos en la isla de Lanzarote. Los últimos datos del paro informan de 19.120 personas que han quedado en situación de desempleo. A esto hay que añadir las más de 20.000 personas en ERTE. Sin duda, el sector hotelero ha sido uno de los grandes afectados, quedando muchos de sus empleados en una situación complicada. Llevo enero sin cobrar, febrero sin cobrar, llamo al CEPE, que está ahí, la oficina del CEPE, está ahí, están dentro, pero no atienden a nadie. Les digo que llevo 2 meses sin cobrar y me dicen que voy a cobrar en marzo. ¿Qué hago? Le digo, mira señora, que tengo que comer. 2 meses sin cobrar. ¿Cómo va a estar 3 meses? ¿Usted podría sobrevivir 3 meses sin cobrar? ¿Qué se te puede pasar por la cabeza? Pues nada bueno, ni a mí ni a nadie. Estoy sin trabajar por el COVID, estoy en ERTE. Y ni ERTE, ni CEPE, ni NE, ni aquí nadie da la cara, solo sale el segurita, dar la cara. Y los del CEPE están ahí metidos. En vez de abrir y dar la cara, que es lo que tienen que hacer, abrir y dar la cara. Como que tienen miedo de coger el COVID. ¿Y los médicos qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes están aquí? Ustedes pueden coger el COVID, yo lo puedo coger. ¿Ellos qué son, especiales o qué? Son especiales, no pueden coger el COVID. El que no lo puedo coger soy yo, que tengo a mi madre con cáncer. Tengo a mi madre con cáncer, yo no me puedo permitir coger el COVID. De valer en un hotel ahí en Puerto del Carmen. En Puerto del Carmen, uno de los hoteles que cerraron. Estuve en el confinamiento en ERTE. Luego el 13 de julio hasta el 15 de octubre trabajando. Me paran porque, claro, estaba bajando el turismo, me paran, cobro noviembre, diciembre, enero dejo de cobrar, me dejan sin reyes para comprarle a nadie, en febrero sin cobrar, y ahora en marzo. De las 78.000 camas arregladas que hay en Lanzarote, entiendo que ocupadas habrá 800, 900 nada más. Hay algunas más abiertas, pero con muy baja ocupación. No, de forma permanente no creo que, al menos no tenemos noticias de que nadie haya cerrado o vaya a cerrar.
lógicamente pues estamos a la espera de ver cómo se desarrolla el tema de la vacuna y de la movilidad y demás para empezar a funcionar. A pesar de que el gobierno ayer dijo que Semana Santa parece que esto se va a reactivar, yo francamente no lo veo posible porque ni el turismo nacional va a estar por salir masivamente y el internacional no va a poder salir en Semana Santa. Semana Santa es dentro de menos de 2 meses, ¿no? Entonces no creo que dé tiempo a que la vacuna haya surtido tanto efecto y yo pensaría más, y con prudencia pensaría más en verano. Bien, es cierto que Lanzarote sigue siendo un destino preferente y de hecho así lo es por las visitas que hemos tenido a la página web, que hemos crecido muchísimo, pero bueno, dependemos, y eso hay que entenderlo así, claro, dependemos de cómo estén los países emisores con la pandemia en esos países. Entonces, la esperanza era en Semana Santa si el ritmo de vacunación fuera a un ritmo mucho más alto. A no ser así, lógicamente, no podemos decir que Semana Santa pueda haber una recuperación porque es muy difícil hacer esa previsión. Yo pondría la esperanza más bien en verano. Sí, yo creo que aquí ahora mismo el número de hoteles es mínimo que está abierto, pero porque no hay turistas. Ahora mismo tenemos prácticamente cerrado lo que es el tráfico con toda Europa. Poco hay a nivel interinsular y muy poco a nivel peninsular, con lo cual, lógicamente, ese tráfico no da para que haya hoteles abiertos. A mí la esperanza que tengo en todo esto es que al venir turistas la recuperación va a ser rápida, porque al momento que vengan turistas ya gastan dinero, con lo cual recuperamos. Esa es la esperanza que tengo, pero insisto, no hagamos falsas expectativas y esperemos a verano, sobre todo para ver cómo reacciona la vacuna en todo esto. Bueno, en estos momentos en el sector alojativo, que es a lo que me pregunta, pues es una situación muy compleja, con una salida muy complicada y nosotros la previsión que hacemos desde UGT es una previsión a medio y a largo plazo. A corto plazo es imposible de que se recupere el empleo y la calidad del empleo que el sector alojativo pues pudiera dar en su momento, porque los niveles de ocupación y de llegada de turistas a la isla pues es ínfimo en estos momentos y por lo tanto no nos permite que la ocupación hotelera pues vuelva a generar y a sacar a esos más de 20.000 trabajadores que están en ERTE a día de hoy, pues puedan volver a reincorporarse en su puesto de trabajo. La gran mayoría de ellos, por no decir la casi totalidad, son de empresas del sector alojativo o de empresas que pertenecen a otros sectores, pero que su dependencia es total hacia el sector alojativo, ¿no? Pero la diversificación económica es necesaria a partir de ahora, replantearnos qué es lo que queremos en un futuro, ¿no? Como vemos, establecimientos como este mantienen su esperanza centrada en dos claros objetivos. Por un lado, conseguir doblegar la curva de contagios en la isla de Lanzarote y por otro, avanzar en el plan de vacunación. Dos aspectos sin duda clave para ofrecer las máximas garantías de seguridad en nuestros principales mercados emisores de cara a la temporada de verano. Así está el patio, gracias Paola. Y vamos a incorporar un nuevo punto de vista a esta tertulia, la del periodista José Ramón Sánchez, delegado insular del diario Canarias 7. Hola José Ramón, buenas tardes. Por supuesto, sí. Jaime, muy buenas, Jaime. En las cosas del directo me estaban llamando justo que yo era en Canarias a la vez que me estabas dando tu paso. Nada. Acabo de decir que sí, vos has notado. Bienvenido de nuevo, después de estos días de puente, de carnaval y tal, en el que yo no sé bien hallado. Qué datos manejas, si nos hemos portado razonablemente bien, tanto miedo que teníamos de que mucha gente hiciera mucho el cafre. A ver, sé que el viernes hubo una actuación especial por parte de la Policía Canaria y con intervención también de la Policía Local de Arrecife, en una zona muy céntrica de la capital, con varias fiestas en un edificio en concreto. Y también sé que el sábado en la calle México hubo también una intervención por estos mismos agentes de Policía Local y Policía Canaria, pero salvo estas actuaciones y luego servicios de vigilancia y prevención por Guardia Civil y Policía Nacional y también los cuerpos locales a modo de poco seguimiento del día a día cotidiano, no ha habido, por fortuna entiendo, exceso de personas que han dispuesto en contra de la normativa. Y mejor así, porque los números son los que son y ayer, a expensas de lo que veamos hoy, ya se notó un recorte muy notable en los nuevos contagios y eso está implicando que las cifras se estén corrigiendo a la baja, afortunadamente, y por tanto puede dar pie a que el próximo jueves, o sea mañana, se decida que a partir del lunes pasemos a nivel 3
digamos que abre un poco la mano con respecto a las restricciones que estamos soportando y siguiendo con el nivel 4 que tenemos desde hace ya un par de semanas. Van a seguir cerrados los gimnasios, van a seguir siendo muy acotadas las presencias en los establecimientos de ocio, con terrazas y demás, pero bueno, podemos saltar al 2, ¿no? Del 4 podemos bajar al 2. No creo que nos bajen, no creo que bajen 2 niveles de golpe, Jaime. No, porque sí pueden darse saltos, al contrario del 2 al 4, que de hecho casi fue lo que aconteció cuando saltamos en el nivel actual, pero no puedo, porque además los números tampoco invitan a hacer, vamos a hacerlo de modo gradual, y yo supongo que estaremos igual 4 días, 5 días en fase 3, en nivel 3, y el jueves próximo, el último jueves de febrero, si la cosa sigue en la misma línea de recuperación de cuanto altas y por tanto en disminución de casos, pues probablemente entonces sí que se decida pasar a nivel 2 a partir del fin de semana último de febrero, ya entrados entonces el 26 de febrero, el viernes 26. Claro, pues en vísperas de Semana Santa, para volver luego a decir, tengan cuidado, Semana Santa. Estamos metidos en un bucle, vamos. Claro, es que, es que si la gente sigue teniendo la mentalidad de, bueno, nos estamos tranquilitos ahora, que luego llegan carnavales, nos estamos tranquilitos que luego Semana Santa, luego otra vez verano, en fin. No paramos nunca, ¿eh? Pero ahí, en fin, lo que me parece impresionante es que la gente siga teniendo esa mentalidad, que repito, creo que es un mínimo porcentaje, pero que puede llegar a hacer mucho daño, como ya hemos visto. Iba a decir que afortunadamente, menos mal, según mi punto de vista, que no podemos dar esos 2 pasos hacia abajo, porque aquí estamos viendo que te dan la mano y te cogen el brazo. Así que yo creo que vamos a hacer... Casi que es así, Paola, es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Y como nos han dado oportunidades de mostrar a la población en general cómo sabemos de bien o mal portarnos. Y por desgracia, no voy a cambiar el término de decir que desafortunadamente, igual por un porcentaje reducido, pero muy influyente, las autoridades se han visto obligadas a tomar medidas. Y es lo que tú dices, en cuanto nos dan un poco de cancha y nos dejan pie a tomarnos ciertas libertades, pues han decidido algunos que el virus no existe. Y claro, las consecuencias de eso han sido las que han sido. Y por desgracia, estamos teniendo que lamentar una pérdida humana por día en esta semana también. Las cifras están ahí. Y son casos que ya irreversibles. Y lastimosamente es así y por tanto hay que tomar medidas. Es así. En fin, bueno, oye, fuera ya de todo este tema del que estamos hablando desde hace mucho tiempo, sí quería someter a tu consulta esa mirada pragmática de las cosas y esa flema que te vendrá de los genes, ¿no? de cuna. Una cosa que estamos comentando con Paola en redacción y que nos ha llamado mucho la atención, es una noticia de esta misma mañana, fechada en el Parlamento de Canarias. La diputada de Nueva Canarias, Rosa Hernández, que creo que es vicepresidenta también del Parlamento, ha asegurado hoy que conoce algún caso de familias que se han ganado la lotería y no han devuelto la Casa de Protección Oficial VPO porque el Gobierno se las entregó en propiedad. Ha dicho, si todas esas viviendas volvieran al parque público, hoy tendríamos muchísimas más alternativas de las que tenemos para dárselas a las familias que están en absoluta situación de vulnerabilidad. En fin, independientemente de que conozca a muchísima gente que le ha tocado la lotería, yo no conozco a tanta, ¿no? La pregunta es... Yo conozco un alcalde que le tocaba siempre. Sí, eso sí, pero es el mismo muchas veces, ¿no? La pregunta, Joserra, es una pregunta de mucho fondo, es decir, ¿debería devolver una casa de protección oficial lograda en su tiempo, ¿no? Y acorde con las rentas, etcétera, etcétera, a aquella persona a la que, pasado el tiempo, le ha tocado la lotería? Es un dilema. ¿Sí? Es una buena pregunta. Porque, claro, ya entran aquí condicionantes morales, ¿no? Es decir, yo tengo un nivel de patrimonio en las circunstancias que eran las que eran en el momento en que me adjudicaron la vivienda. Ahora mi estatus, mi condición se ha visto supuestamente mejorado por la lotería, pero claro, ya entramos en valores de decir, ¿cuánto es el dinero que tenemos que aplicar? ¿Qué estimación para tomar la decisión? Y luego está la parte contraria, la administración. ¿Por qué no actúa? Si tú tienes ese conocimiento y tienes pruebas
de que hay un enriquecimiento que puede suponer la necesidad de hacer uso de esa vivienda por otra persona, con más necesidades en teoría en la actualidad. Pero Santa Rita, quiero decir, claro, aquí el tema de fondo está en si un actúa gobierno... Sí. No digo que el tema de fondo está en si un gobierno debe o no dar en propiedad algo, ¿no? Es que se hace así normalmente, en muchos casos. Se entregan viviendas de protección oficial a personas con unas condiciones de vida, pues pueden ser familias monoparentales, personas que tienen un recursos mínimos a nivel económico, apenas sin ingresos o sin ingresos directamente, y que están por debajo del umbral de la pobreza canaria, que ya de por sí es un valor que por debajo de la media del Estado está muy alejado encima. Entonces, claro, empiezas a valorar y debe ser la parte política, vale, tú pones en conocimiento de la situación, muy bien, pues ahora actúa en consecuencia. Si crees que tienes fundamentos para actuar y crees que las necesidades son las que son, porque oye, luego estas viviendas... para eso está, para hacer política, ¿no? Claro, al ser en propiedad, pues se heredan los hijos, los nietos, no sé qué, pues gente dice, yo ya esto no necesito, lo vendo, lo alquilo, se produce ahí, en fin, es partiendo de esto que puede sonar efectivamente a chufres, ¿no? Bueno, como mucha gente que toca la lotería, pues igual se genera un debate importante. Porque en Lanzarote hemos tenido la desgracia, y aquí sí que es una desgracia, de en este siglo, y ya estamos en el año 21 del nuevo siglo, de apenas haber tenido, porque creo que las cifras son 0, de vivienda pública de protección en ciertas condiciones a través de los diferentes gobiernos regionales. Pero, por ejemplo, en la península, y yo conozco casos en Madrid, porque lo he leído, o sea, recuerda además cuando el follón que hubo con un GT en particular, de venta de estas viviendas, de compraventa, y claro, luego eso, ¿cómo le echas el anzuelo? ¿Cómo lo persigues? El dinero en B, pues para eso están los inspectores, o deberían actuar. Y entonces, claro, que son factores que se escapan de un seguimiento cotidiano. En fin, oye, que lo tenemos que dejar, que ya es la hora. De todas formas, hablando de vivienda... Mira, Paola, por cierto, un guiño. No llevarás el número 7 detrás, ya que vas tan de blanco, ¿no? No lo llevo, pero... No sé de qué hablan. Pero de todas formas, antes de salir voy a mirar si quedan franceses todavía en Barcelona, no vaya a ser que me pase algo. No vaya a ser, ¿no? Escúchame, te iba a decir, ahora se me ha ido el decía de franceses y enlazando con lo que apuntabas antes del turismo, en Cojategui debe ser por encima de la media de establecimientos hoteleros que están operativos en estas fechas. Y hay una clientela muy abundante francesa que está viniendo desde Península, que hacen el viaje, el traslado desde el sur de Francia hacia aeropuertos del norte de España, y de allí vuelan hacia Canarias. Y en Lanzarote en particular, y se nota un número muy apreciable de franceses por encima de la media de otras nacionalidades. ¿Qué vas a decir? No, iba a confirmar eso simplemente porque sí que es cierto que tengo gente muy cercana que trabaja en el tema de la hostelería y del, no sé, un tanto por ciento muy alto del turismo que continúa yendo a los restaurantes y demás, peninsular y franceses. Me están apareciendo ya mucho los franceses en estas últimas horas. Venga, que te iba a decir, ¿no? Ya terminamos. Hablando de viviendas, hablando de especulación o no, quiero decir, de trato y demás, si te interesa, en Madrid hay un edificio que queda vacío, en la calle Génova 13. ¿Cuál? Ah, sí, pero creo que vale como 50 millones o 90 millones, no sé, ya sé. Diferentes cifras. Yo he leído por ahí que no lo tengo. Que los que viven en Génova 13 se van a mudar, digo, pues ahí quedan unas oficinas para el coworking y esas cosas. Mira, siendo malicioso, mi madre, que va a cumplir 80 años en una semana, sobre esta noticia me decía esta mañana, vale, ¿para qué venden el edificio si van a seguir siendo los mismos? Bueno, le digo, pues nada, será lo mismo en otra casa. Pero no los pillan porque se esconden, van por ahí. Hasta luego, Joserra. Bueno, salud. Buenas Hasta el próximo día. Salud, efectivamente, sí. Pues nada, Paola, que nos tenemos que ir ya, me parece ya, ¿no? Sí, ya hicimos el repaso del día, en muy poquito los datos. Pues sí. Exactamente, en muy poquito ya los datos en el digital, los datos de hoy, esperemos que sigan siendo buenos. Y además de los datos, toda la información en biosferadigital.com a partir de este mismo momento. Gracias, Paola, hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos ustedes, adiós.